entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Hola, soy Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta. En este espacio aprenderás a cuidar tus plantas, evitar que se enfermen y tenerlas en perfectas condiciones. Bienvenidos, esto es Hospital de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a una edición más de este su Hospital de Plantas. Recuerden que estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de ADR Networks aquí en la Ciudad de México. La verdad que estamos muy contentos de recibirte precisamente hoy en esta mañana de 11 de junio, que la verdad pues es una mañana un poquito fría aquí en la ciudad, pero la verdad que es necesario y es importante porque recuerda que estamos hoy en temporada de lluvias y inicia justamente la temporada de la reforestación. Recuerda que siempre cualquier plan integral que incluya justamente planes de reforestación, de reenverdecer justamente tanto los bosques, el arbolado urbano, todos los aspectos, este es el momento ideal. Te saluda Juan Jorge Avilés Ortega, el Doctor Planta, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, y está con nosotros también el día de hoy, como siempre, la bióloga Marisol Vargas Corona, la doctora Planta, directora del área de Flora del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC y también directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Hola, Juan, hola, muy buenos días a todos. La verdad es que estoy muy bien, muy contenta de estar otro sábado aquí con ustedes en Hospital de Plantas, hablando de los temas que pues a todos ustedes les interesa y que nos debería de interesar a todos, ¿verdad? Porque pues estamos, es necesario estar cada vez más en contacto con la naturaleza, entonces hoy les traemos un gran tema. Sí, totalmente de acuerdo. El día de hoy vamos a platicar acerca de los sustratos orgánicos y sobre todo la importancia de estos en el día a día, para que justamente podamos aprender, y estamos ahorita justamente hablando acerca de la transición sobre la agroecología. Recuerda que igual la vez pasada, tal vez que estuvimos hablando acerca de los animales indicadores dentro del huerto, dentro de tu jardín, también son parte de las estrategias de la transición hacia la agroecología. Pero bueno, vamos a definir en este caso qué es el sustrato. El sustrato es muy fácil, porque justamente lo vemos mucho en foros, en conferencias, en cursos, vas a la tienda de insumos y te vas a encontrar esta palabra de sustrato. ¿Sustrato es igual a tierra? No. El sustrato es el lugar de anclaje donde se desarrollan las plantas. Esa es la definición más básica, más concreta, muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves una planta que crece sobre el cable de la instalación eléctrica, por ejemplo, de la vía pública, que esto pasa, por ejemplo, mucho en Veracruz, mucho en Chiapas, bueno, no te preocupes, esa posiblemente sea un tipo de bromelia o una tignancia, puede ser, pero vamos, ahí el sustrato de la planta justamente es el cable, el caucho del cable, o si no directamente donde está el cable sostenido, vamos, ahí prácticamente no tienes la presencia de tierra. Al igual que si una planta, por ejemplo en el caso de los musgos, crece sobre el pelo del oso perezoso, en este caso el pelo del oso perezoso es el sustrato de esa planta. Si tienes una planta acuática totalmente, un lirio, el cual está totalmente flotando, sus raíces no están tocando el fondo justamente de ese sistema lacustre, de ese río, de ese cuerpo de agua, bueno, esa planta, su sustrato sería entonces el agua. Al igual que, por ejemplo, una planta que crece sobre las rocas, en una pared de rocas, de yeso, en este caso su sustrato sería pues la pared de roca de yeso. El sustrato entonces cabe definirlo como el lugar de anclaje de las plantas. Y para esto tenemos pues una gran diversidad y de diferentes tipos de sustratos que podemos conocer los minerales y los orgánicos, pero en esta sección el día de hoy vamos a hablar acerca de pues de los sustratos orgánicos y sus beneficios justamente para la transición de la, en este caso de la agroecología, y que es muy usado hoy en día en la agricultura urbana, pero también en el campo. Entonces, ¿qué te parece, Marisol, si nos hubieses a platicar acerca de cuáles son tus sustratos orgánicos favoritos para, no sé, porque muchas veces la audiencia puede preguntar, oye, ¿solamente estos sustratos se pueden utilizar para cultivar hortalizas o también los puedo utilizar para orquídeas, cactáceas, plantas carnívoras, otro tipo de plantas? ¿Cómo podemos utilizar los sustratos orgánicos? Sobre todo, ¿cuáles son los más comunes? Y también igual conocer cuáles son los más especiales.
Claro, yo creo que es bien importante identificar estos dos grupos que podemos hacer de sustratos orgánicos y sustratos minerales, perdón, se me fue. Y también hay algunos otros que son sustratos inertes. Entonces, existe un poquito de todo y la verdad es que es bien importante identificarlos porque justamente de esta forma podemos nosotros hacer las mezclas que nosotros queramos. En muchas ocasiones, seguramente a ustedes les ha pasado o han escuchado que de repente nos preguntan, oye, necesito sustrato para orquídea o necesito sustrato para suculenta, ¿no? Y entonces de repente hay como contradicciones porque en algunos lugares nos venden cierto sustrato para orquídeas y en otros lugares nos venden otro totalmente distinto, ¿no? Entonces, me gustaría ponerles un ejemplo que me gusta mencionarles mucho, por ejemplo, en los talleres, y es respecto, por ejemplo, a los sustratos de orquídeas. El sustrato de orquídeas se puede hacer una gran infinidad de mezclas. Y seguramente si ustedes tienen una orquídea en casa, ahorita vayan, corran, agárrenla y vean qué es el sustrato que tiene. Las orquídeas normalmente no las pueden vender en corteza, que es lo más común, pero en algunas ocasiones podemos encontrar otros sustratos que se entremezclan ahí, como que en algunas ocasiones hasta ponen unicel, por ejemplo, pedazos de unicel, pedazos de carbón activado, tepojal, tesontle, agrolita, llegan a poner pitmoss o sphagnum, que es como un tipo de musgo, igual pueden llegar a poner fibra de coco, entre muchos otros, ¿no? Y entonces de repente dicen, bueno, entonces si me la venden con un sustrato está mal, o si me la venden con otro sustrato está mal, pues no del todo. Acuérdense que las plantas pues también tienen esta posibilidad de adaptarse y pues justamente los sustratos orgánicos sería todo aquel que viene pues justamente de un origen de una planta, por ejemplo, como la fibra de coco, que lo quitan de los cocos antes de pelarlo, de vendérnoslo en los supermercados. Entonces, les quitan justamente el exceso de esta greña de coco que le dicen así, y eso es lo que nos venden. En otras ocasiones, por ejemplo, la corteza es así, la llegan a quitar de los árboles que seguramente después utilizan para hacer muebles o sacar bloques de madera y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en pantalla nos está apareciendo algunos de estos sustratos. Entre ellos hay uno muy, muy, muy famoso y muy conocido que si tienen jardines yo les recomendaría muchísimo que lo pongan en su jardín, que se llama el humus de lombriz, que es este que vemos en pantalla. La hojarasca y el mulch son lo mejor para tener un suelo súper fértil, para que haya muchísimos microorganismos, hongos y bacterias que van a hacer crecer a nuestras plantas de manera increíble. Entonces, yo creo que mis favoritos serían esos. Serían los que son más ricos en nutrientes o que hacen que se retenga una mayor cantidad de suelo y entonces esto enriquezca a el lugar en donde está este tipo de sustrato y a todas las plantas alrededor. Entonces, yo creo que ese sería mi favorito, el humus, el mulch y la hojarasca. Sí, si bien en efecto lo que acabas de mencionar, pues son cualquiera de estos tres, en especial humus de lombriz, son excelentes, son ricos en justamente nutrientes, recuerden, en macro y en micronutrientes, pero sobre todo que tanto el mulch como el humus de lombriz y el otro que mencionaste, Marisol, hojarasca, de hecho, los tres, híjole, es una combinación extrema justamente de bacterias y hongos benéficos para las plantas, para que nos ayuden justamente a fijar diversos nutrientes y que nos ayuden justamente para que existan micorrizas, bacterias como Rhizodium, que la verdad son muy importantes para nuestros ecosistemas y eso es fundamental. Entonces, por favor, ténganlo ustedes presente. Yo creo que cualquiera de estos tres, la verdad, es súper, súper importante tenerlos. Recordarles que en este caso, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar unos sustratos que son muy utilizados, por ejemplo, para el tema de las plantas carnívoras y también para las orquídeas y también para algunos aspectos del jardín. En este caso, el peat moss, que lo podemos encontrar en diversos aspectos y en diversas formas. El peat moss proviene de un musgo canadiense que se llama Sphagnum. Esta principalmente crece en las turberas, justamente en Canadá. De hecho, todo el estado tiene su Producto Interno Bruto de esa parte de ese estado justamente de Canadá. O también igual hay otras turberas en diferentes partes del mundo, también como en Chile, por ejemplo. Bueno, pues viven justamente de esta actividad, es necesaria, es sustentable. De hecho, si se dejan que se acumulen más capas de musgo, justamente va a empezar a perder esta capacidad de regeneración. Entonces, sí, quiero que sepan ustedes que
pues prácticamente este musgo canadiense provee a todo el mundo, es una actividad legal y es necesaria, y ese musgo triturador recibe el nombre de peat moss. También, por ejemplo, si tú lo llegas a comprar deshidratado, pero vamos, que no está mezclado, que no tiene un proceso justamente de turbera, que está más limpio a las hojas, lo vas a encontrar como justamente Sphangum deshidratado, y también lo puedes encontrar en la versión justamente de Sphangum vivo. Principalmente las turberas chilenas son las que más distribuyen Sphangum vivo a nivel mundial, ya sea que lo compres en peat moss, lo compres en la parte deshidratada o lo compres en Sphangum vivo, te presenta grandes ventajas como son la retención de humedad. Si está el totalmente seco, que es como el peat moss, te va a presentar un pH bajo, lo cual te va a evitar la justamente proliferación de bacterias y de algunos hongos, pero sobre todo es muy útil para plantas carnívoras, ya que este musgo tiene pobres cantidades de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo. Aquí al revés, aquí no vas a tener nutrientes, aquí lo que vas a tener es una retención del agua adecuada, aparte de que va a mantener bastante húmedo justamente la combinación con los otros sustratos que tengas con tu planta, y funciona también muy bien la jardinería en lugares donde justamente tenemos problemas de agua, para que justamente este sustrato pues tenga la capacidad de retener de 4 a 10 veces su peso en materia. Entonces, eso es algo muy, muy importante, que sepamos que existen este tipo de sustratos. Y también, por ejemplo, en este caso, como bien lo mencionabas, Marisol, podemos tener también uno que a mí también me fascina, es el carbón activado. El carbón activado también puede ser un tipo de sustrato de origen orgánico, claro, proviene de la leña, y recuerda que los beneficios del carbono se dan justamente a filtrar el cloro presente en el agua, a eliminar los metales pesados, a secuestrar las sustancias tóxicas, y se puede utilizar para todo tipo de plantas. Y así como lo escuchas, para todo tipo de plantas puedes poner un pequeño porcentaje del 5 al 10% del total de tus sustratos en tus plantas, y esto te va a ayudar mucho justamente a que tus plantas no se intoxiquen con la liberación de sus propios desechos. Recuerda que las plantas son seres vivos, son sistemas abiertos de entradas y salidas. ¿Qué me refiero con esto? Que se alimentan y también excretan. Entonces, el carbón activado nos va a ayudar mucho justamente a que todos esos metabolitos que la planta ya no necesita y que lamentablemente se van acumulando en las macetas o en los cultivos de tejidos vegetales, en los cultivos in vitro, pues no estén biodisponibles para la planta, y al contrario, puedan estarse desarrollando bien. Y es excelente también cuando tú tienes una sobrecarga de aplicación de diversos productos, ya sea tanto orgánicos o agroquímicos. Pero lo importante, como bien tenemos mencionado en cualquier programa, lo mejor es justamente utilizar la biotecnología, los productos orgánicos, y claro, si vas a utilizar algún producto específico de uso agrónomo, pues debes de guiarte y debes de asesorarte con un agrónomo profesional o un botánico justamente en la parte de fitopatología, para que tengamos dosis adecuadas, posología y tratamientos efectivos y no causemos daños a los ecosistemas. Tenemos una grave crisis por el mal uso justamente de los agroquímicos y el uso de agroquímicos que dañan. Ya hay nuevas tecnologías y hay nuevas opciones que son eficaces siempre y cuando las sepas justamente utilizar, y aquí las vamos a enseñar. Así es. Y yo creo que también es bien importante que conozcan pues justamente acerca de las propiedades que tienen cada uno de los sustratos. Al referirnos como sustratos minerales y orgánicos, también nos da una amplia visión de qué es lo que van o qué función van a tener como sustrato para nuestras plantas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sean muy observadores. Si ustedes tienen la posibilidad de a lo mejor tener peat moss, no sé, humus, sphagnum o algún otro tipo de sustrato en casa, humedézcanlo, vean cuánto tiempo se queda húmedo. Por ejemplo, que empieza a crecer en cierto tipo de sustratos, para que vean si lo pueden mezclar con las plantas que tienen. Cada una de las plantas que tenemos en casa, recuerden que necesita un tipo de sustrato distinto, porque las condiciones de donde ellas se desarrollaron, donde ellas crecen normalmente, pues son muy distintas entre unas y otras. Entonces, es necesario que ustedes se den cuenta de estas diferencias para que las plantas crezcan de manera adecuada. Y justamente me gustaría también que mencionáramos rápidamente algunos sustratos, por ejemplo, minerales, ¿no? ¿Cuáles serían los míos favoritos? Sería, yo creo que el tepojal, que es un tipo de roca muy parecida a la piedra pómex que de repente se utiliza en la cocina. Ese tipo de sustrato es muy bueno, por ejemplo, para cactáceas y suculentas, ya que nos va a ayudar a no retener nada de humedad.
Entonces, yo creo que es una excelente opción. Y el segundo, que también me gusta muchísimo, es el tezontle. El tezontle es muy parecido al tepojal y es el rojito que vemos cada vez que caminamos en los parques o en algunos camellones de la ciudad. Pues de repente este sustrato lo llegan a utilizar para cubrir el suelo. Entonces, ese sustrato también es muy bueno para cactáceas y suculentas. Entonces, los pueden utilizar muy bien. Sí, ¿Los tuyos cuáles serían tus favoritos? En efecto, los que acabas de mencionar son minerales justamente, que son de producto justamente de la actividad volcánica, son rocas ígneas. Entonces, en efecto, por ejemplo, a mí, cuento a platicar algunos que se pueden llegar, por ejemplo, a tener un poquito de controversias y sobre todo son orgánicos o pueden llegar a funcionar como sustratos. Por ejemplo, en el caso de el polvo de diatomea, el polvo de diatomea es muy versátil. Hay muchas personas que lo utilizan como fertilizante, como control de plagas, antimicótico. Nos ayuda mucho justamente a poder establecer un buen equilibrio. Claro, en este caso el polvo de diatomea es de origen orgánico. ¿Por qué? Porque justamente son los restos de los residuos de las algas microfosilizadas. Es decir, son restos justamente de algas, que la verdad que es muy bonito verlas al microscopio. Vean ustedes el polvo de diatomea al microscopio, se van a dar cuenta de que la verdad está muy, muy bonitas todas esas estructuras, pero nos ayudan mucho justamente a aportar carbonatos, a aportar calcio, a aportar sílice. Yo creo que sería uno de justamente un sustrato para mí de los orgánicos, que también igual se puede llegar a confundir como el carbón activado, que sean minerales, pero no, son de hecho de origen orgánico. Y muchas veces me pueden preguntar, bueno, ¿y puede llegar a crecer una planta sobre este tipo de sustratos? Bueno, solamente las que llegan a tener estas características de poder crecer en lugares donde prácticamente no hay materia orgánica, que hay muy poquita, menos del 10%, puedes llegar a utilizarlo, puedes utilizar y mezclarlo de forma adecuada. También la arena sílica también tiene sus características, sobre todo tiene funciones decorativas, que por ejemplo el día de hoy vamos a dar justamente un taller de jardín zen con cactus, y justamente se utilizan estos elementos como la arena sílica, el tezontle, el tepojal, pero sobre todo también saber que las plantas requieren al menos un pequeño porcentaje, aunque sean las plantas que vas creciendo justamente en materia totalmente mineral, necesitan un poquito de materia orgánica justamente para poder asimilar los nutrientes. O claro, ¿no? Hay plantas que se han adaptado a esto, como las plantas carnívoras, para obtener los nutrientes de otra forma, ¿no? De origen proteico externo, no del suelo, o no de la atmósfera, como lo hacen las leguminosas. Pero yo creo que si realmente ustedes quieren saber qué tipos de sustratos son los más adecuados y quieren saber más acerca de la agroecología y de todo este gran tema que la verdad es que nos alcanzaría para muchos programas, pues acérquense al Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social y obviamente sigan viendo los programas de Hospital de Plantas, que les vamos a traer tips y algunos datos muy interesantes para ustedes y sus plantitas. Y pues, ¿qué crees, Juan? Se nos está acabando el tiempo. Entonces, no sé si quieras cerrar con algo más. Sí, sobre todo que reconozcan ustedes la importancia de los sustratos orgánicos, que la mayoría de ellos tiene una excelente asociación simbiótica con bacterias y hongos. Hay otros que se encargan de retener el agua, de no tener tanta cantidad de nutrientes, de tener un pH más ácido que básico. Pero bueno, lo importante justamente es que cada planta requiere ciertas condiciones y lo puedes hacer las diferentes mezclas que sean necesarias. No hay reglas ni sustratos perfectos. El sustrato perfecto es el que mejor te dé resultados en tu cultivo, en casa, en tu invernadero. Hay muchas formas y lo importante y en tu estilo de vida, ¿no? También. En tu estilo de vida, así es, para saber el tema del riego, va muy relacionado. Entonces, lo importante es justamente conocer toda la gama de disponibilidad que hay y también, sobre todo, reconocer que no siempre en todas las regiones de México, de Latinoamérica o del mundo vamos a encontrar siempre los mismos sustratos. Entonces, sobre todo, reconoce lo que tienes al alcance. Siempre el mejor sustrato va a ser el que te dé buenos resultados en tu planta, en su crecimiento y desarrollo, te la mantenga sana, tenga un buen drenado y esté bien. Entonces, esos serían los consejos que te indicaría para tener este sustrato. Y bueno, con esto yo cerraría, mi estimada maestra. Muy bien, pues sí, yo también les recomiendo que pues investiguen y sean muy curiosos y entonces sigan viéndonos y pues acérquense al instituto, tomen talleres, cursos o diplomados desde casa. Y pues bueno, los vemos el siguiente sábado aquí en Hospital de Plantas. Y recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana, justamente aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos.
Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana, todos los sábados, aquí en Hospital de Plantas, por ADR Networks, activando tus sentidos.